Mis amados hermanos, buenos días, como cada mañana nos reunimos dándole gracias a Dios en la expectativa de lo que Él quiera hablar a nuestro corazón, lo que Él quiera traer a nuestras almas, a nuestros espíritus, para que podamos caminar hacia ese destino eterno que Él tiene para todos nosotros. Las obras de Dios están en medio de todos los tiempos, y esa debe ser siempre nuestra seguridad y nuestra confianza. Las obras de Él están en todos los tiempos. Él manifiesta su gracia, Él manifiesta su poder, Él manifiesta todo aquello que Él quiere hacer y lo obra en su tiempo y en su momento. ¿Qué nos toca a nosotros sino solamente esperar pacientemente en aquellas cosas que Dios por anticipado ya dijo que sucederían? En ocasiones pensamos nosotros que Dios no responde a nuestras oraciones. Pensamos que Dios no responde a nuestra situación en lo particular. Pensamos en ocasiones que Dios está alejado de cada situación de vida, de cada situación de cada nación, pero Él controla todas las cosas. Y reflexionando hoy por la mañana, le decía al Señor yo, no es que tú tardes con la respuesta. No es que el Señor se tarde con la respuesta. El problema es que nuestra impaciencia se adelanta a esa respuesta. Es como cuando nosotros estamos esperando algún pedido o algún bien preciado y vamos a la puerta y queremos recibirlo. La respuesta, ese bien llegará en su tiempo, en su momento. Pero por más que nosotros salgamos a la puerta a querer recibirlo en un tiempo que no es el tiempo adecuado para llegar, no llegará. El paquete viene en camino, pero no por nosotros sí, anticipándonos cada día hacia la puerta, a una hora y a otra, haremos que aquello llegue en más corto tiempo. Eso lo determina Dios. Es como aquel refrán que dice en nuestro país, conocido también, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Es decir, las cosas llegarán a su tiempo, a su momento. Vamos por favor a una cita que se encuentra en el libro del profeta Habacuc. Habacuc es un profeta, doy la cita. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Habacuc 2:3. Ahí nos vamos a quedar en esa cita para poder nosotros descansar en que toda respuesta que proviene de Dios, toda obra que proviene de Dios llegará en su momento. Dios sigue obrando, Dios sigue actuando. Encontramos al pueblo de Israel, todavía no venían los grandes imperios que sucederían después del Caldeo, y estaba un profeta, estaba el pueblo, y Dios le habla de la siguiente manera. Usted se posiciona en 2:3, en tanto que en el capítulo 1, verso 1, yo leo: visión que tuvo el profeta Habacuc. Estamos hablando ya del año 605 a.C., antes de que viniera Nabucodonosor, que vinieran los babilonios, que vinieran los imperios posteriores hasta llegar al romano. Allá se encontraba, antes del inicio de toda la historia en la cual iría a florecer el pueblo de Israel, estaba Habacuc y Dios en ese tiempo hablando a su pueblo. Dice en la visión que tuvo el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Yahweh, imploraré y tú no escucharás? ¿Hasta cuándo imploraré y tú no escucharás? Dios escucha en todo momento. Dios está viendo la situación de nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios responda en ese preciso momento. El profeta igualmente, envuelto en aquella situación y envuelta también su pueblo en la misma circunstancia, decía: ¿hasta cuándo, oh Yahweh, imploraré y tú no escucharás? Es decir, no viene tu respuesta. Oramos, clamamos, pedimos y tu respuesta no llega. Su respuesta viene. Lo que pasa que no por mucho anticiparnos nosotros a ver si esa respuesta ya llegó, la respuesta estará allí cuando nosotros la queramos ver. La respuesta llegará en el tiempo preciso en el cual Dios la enviará. Y Él sabe el tiempo, y Él sabe la necesidad, Él sabe la circunstancia. Su palabra llegará, prosperará, hará lo que tiene que hacer y después regresará a Él haciendo y dando el fruto para el cual fue enviada aquella obra, aquella palabra. ¿Hasta cuándo imploraré y tú no escucharás?
clamaré ante ti por causa de los despojadores sin que tú libres. O sea, el pueblo estaba envuelto en medio de hombres impíos, en medio de hombres, según el contexto que nos habla el profeta, que violentaban la justicia, se apartaban de los caminos de Dios. Pero cuando él piensa que Dios no está respondiendo, viene el Señor y le responde. Dice el profeta: ¿por qué me has mostrado iniquidad y engaño? He visto la violencia y la maldad. El juicio estaba delante de mí y el juez aceptó soborno. No era diferente la época aquella a la que vivimos nosotros ahorita. Violencia, soborno en la justicia. Eso mismo vivía el pueblo. Y el profeta decía: ¿hasta cuándo vas a responder? A causa de esto la ley pierde su poder, o sea, del soborno. Efectivamente, lo mismo que acontece hasta este día. 605 años antes de Cristo, eso acontecía, porque la humanidad sigue siendo la misma, la condición humana sigue siendo la misma. Hoy encontramos lo mismo. La ley pierde su poder a causa del soborno y no prevalece el derecho con equidad. Pues el inicuo hace mucho mal al justo y el derecho sale pervertido. Miren soberbios, dice la Escritura, vean, maravíllense, pues yo haré una obra en sus días que no creerán, aunque alguien las cuente. Porque aquí, y es cuando habla el Señor. Y fíjese, hermano, hermana, lo que Dios hace y lo que dice por anticipado, para después nosotros poder descansar en lo que el 2:3 de Habacuc nos presenta. 1:6. Porque aquí yo levantaré a los caldeos, una nación insolente, cruel, que avanza por la anchura de la tierra para tomar posesión de las moradas que no son suyas. Si usted va a la historia, va a encontrar que los asirios, caldeos, fue una de las naciones más cruentas, violentas, crueles con aquellos que llegaba a conquistar. No ha habido nación con esa crueldad como se manifestaron los asirios, y el Señor lo dijo que lo habría de hacer. Levanto yo contra ti una nación que vendrá. Poderosa es y temible, y su juicio de su aspecto procede ella misma. Más ligeros que las águilas son sus caballos, más veloces que los lobos nocturnos. Sus jinetes volarán altos, sus jinetes llegarán desde lejos, volarán vigorosamente como el águila que desea comer ávidamente. Todos ellos vienen por el botín, el aspecto de sus semblantes endurece, juntan prisioneros como la arena. Y decía él: ¿por qué ves a los soberbios y guardas silencios mientras el inicuo consume al justo? Mire, todo esto sucedió antes que la historia del pueblo de Israel se desarrollara. Antes de que Dios llamara a sus hijos para procrear aquella nación, esto estaba dicho. Pero eso es lo que sucedió en aquel contexto que se presentaba. Él decía: Señor, tú no escuchas, tú no respondes. Pero ahora sí vamos al capítulo 2 y dice: yo permaneceré en mi lugar pisando sobre la roca. Profeta: estaré expectante para ver qué dice mi pueblo. Versión América dice: ¿qué dice él? O sea, el Señor, mi pueblo o el Señor. Y que me contesta acerca de mi amonestación. Entonces me respondió Yahweh. Entonces vino la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Y vamos a notar que la respuesta no fue la solución a lo que él había pedido. La respuesta de Dios fue una palabra que le invitaba a seguir esperando. Veamos. Entonces respondió Yahweh y me dijo: escribe la visión, descríbela en tablas detalladamente, para que corra con ella aquel que la lea. Porque la visión sucederá. Esto que Dios había dicho, que vendrían un pueblo de Caldea, Asiria, y se levantaría y llegaría hasta su pueblo, eso sucedió. La visión sucederá. Pero en ese momento, para Habacuc, no lo habría de ver. Llegará en el fin y no mentirá. Es decir, no fallará, llegará. Y si tarda, no desmayen. Si tarda, no desmayen, pues pronto llegará
y no tardará. Pronto llegará y no tardará. Y si tarda, no desmayen. ¿A qué nos queremos referir esta mañana? La respuesta de Dios llegará. Pero si tarda, dice la Escritura, no desmayen. Es decir, continúen en ese caminar. Cuando nosotros vamos a la versión Las Américas, tomada del hebreo, dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. En el tiempo señalado vendrá la respuesta. No por anticiparnos nosotros, la respuesta va a llegar. En el tiempo señalado la respuesta llegará. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Es decir, se cumplirá. No te defraudará. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. El defraudar es un engaño. Es que tú confías y no llega. Es que te prometieron y no te lo cumplieron. Pero la palabra de Dios no es así. Le dice a su pueblo por medio del profeta, si tarda, espera, porque va a llegar, no te defraudará. Si tarda, espérala. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Versículo 4 dice, he aquí el orgulloso en él. Su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué le dice si nosotros lo trasladamos a esta versión en contenido? Su alma no se agrada en la iniquidad y el justo será salvo por la fe. Ellos no vieron que esto sucedió en esos momentos, pero la realidad fue que aquella palabra se cumplió y el pueblo asirio llegó y conquistó aquellas tierras. ¿Y qué les quedó a ellos? Sino ver que la palabra de Dios se había cumplido. Probablemente aquellos hermanos o aquel pueblo de Israel que estaba en aquel momento no vio el cumplimiento en ese preciso momento. Pero la exhortación de Dios, para no desesperar nosotros, le dice, espérala, llegará al fin, no tardará, se cumplirá. Si tarda, no desmayen, si tarda, no se desanimen. Es decir, es una invitación a continuar hacia el final, independientemente si lo vemos o no lo vemos. Por eso muchas veces nos encontramos nosotros como el profeta. Imploro, oro y tú no escuchas. Dios escucha y envía su respuesta. A Daniel le dice, desde el día que tú oraste, desde que tu oración fue elevada ante ti, salió la respuesta. Pero hubo obstáculos. Pero la respuesta de Dios llegará. ¿Qué nos resta a nosotros, hermanos? Sino solamente esperar en aquello que Dios está haciendo, en aquello que Dios va a obrar. Y más adelante, en el capítulo 3, en el esperar en Dios, viene el ver la respuesta. 3:1, oh Yahweh, escuché tu nombre y tuve temor. Y hay una declaración gloriosa que a nosotros nos anima y nos hace reposar en que la respuesta de Dios llegará. Tus obras están en medio de la época en que vivimos, dice la Escritura. Tus obras están en medio de la época en que vivimos. Y es maravilloso cuando nosotros vamos y vemos que sus obras estuvieron en medio de un pueblo que se encontraba asediado por un ejército poderoso como eran los asirios que llegarían, y ahí estaba la obra de Dios diciéndoles, esperen, yo los guardaré, esperen, los salvaré, esperen mi respuesta, porque el justo vivirá por la fe. Y esa misma palabra, dicha cientos, siglos de años antes, es la misma palabra que toma el apóstol Pablo para decirle a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma, en la epístola a los romanos, hermanos cristianos que vivían en Roma, pero el justo por la fe vivirá. Sus obras están en medio de los tiempos en que vivimos. El tiempo en Asiria, allí Dios les manifestó. Habrá soborno, habrá corrupción, habrá violencia, pero esperen mi respuesta porque llegará. El justo por la fe vivirá. Y esa misma palabra trasladada ahora al último imperio que estaba sobre la tierra, desde el primero que vendría a atacar hasta el otro que desaparecería por allá en el 1453, le decía el Señor, el justo por la fe vivirá. Su palabra en medio de todos los tiempos, su palabra con los asirios, su palabra con los romanos, principio y fin. Dice la Escritura, tus obras están en medio de la época en que vivimos. ¿Y cuál es esa obra? La obra es la respuesta de Dios.
Él guardó a nuestros hermanos cuando estaba Habacuc, y Él guardó a nuestros hermanos cuando estaban acá en Roma. El justo por la fe viviría, continuaría avanzando, creyendo en Dios, porque su respuesta llegaría. Muchas veces, hermanos, nos desesperamos, pensamos que la respuesta no llegará y no tenemos la actitud que tenía Simeón, de esperar en aquello que le fue dicho por el Espíritu Santo. No tenemos esa actitud de presentarnos cada día en el templo como lo hacía él y esperar la respuesta de Dios. En ocasiones nos alejamos del templo, y al decir nos alejamos del templo, es decir, nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me respondió. Dios defraudó. Clamé, oré y no respondió. Pero Dios no es así. Dios responderá a su tiempo, en su momento, en su circunstancia. Si tarda, le dijo al profeta, espérala, porque llegará, no defraudará. Y efectivamente los asirios llegaron y tomaron posesión de aquella tierra. Pero así como los asirios llegaron, el Señor les dijo, también levantaré otro imperio, Babilonia, Nabucodonosor, y allí serán llevados cautivos. Pero después ustedes regresarán a esta tierra, y yo levantaré a otros gobernantes para que por medio de ellos se restaure el templo, se reconstruyan las murallas, y entonces aquel templo del cual dijeron ustedes no será reedificado, será reedificado. Dicen ustedes, no es tiempo de que el templo sea reedificado, Ageo. Sin embargo, el Señor le dije, y yo les digo que ahora es el tiempo. Hermano, necesitamos coincidir pacientemente en los tiempos que Dios tiene para nosotros. Muchas veces pensamos que Dios se equivoca en lo que está haciendo. Yo termino con un ejemplo hermoso, no solamente con la palabra, sino con un ejemplo. Tus obras están en medio de la época en que vivimos, oh Yahweh. En medio de esta época, dalas a conocer. En medio de esta época, dalas a conocer. Dios siempre dará a conocer su obra en medio de cualquier época en que vivamos. Termino con el siguiente ejemplo. Jacob, para retomarlo del día de ayer, Génesis 45, 46, las bendiciones de Jacob a sus hijos. Él, en su tiempo, Dios manifestó su obra. En el tiempo de la esterilidad de Abraham, Dios manifestó su obra, vino Isaac. En el tiempo de la esterilidad de Rebeca, Dios manifestó su obra y vino. En el tiempo de la esterilidad de esposa de Jacob, Raquel, esposa de Jacob, Raquel, esterilidad, Dios manifestó su obra. Cuando ellos estaban en hambruna, Dios manifestó su obra y los llevó a una tierra hermosa. Pero fíjese, termino con esto. Cuando Dios restauró la vida de Jacob, la vida de José, presentaron a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Y muchas veces nosotros como hombres pensamos que nuestros padres o que Dios se equivoca. Fue presentado Manasés a la derecha porque era el primogénito, él recibiría la bendición. Fue presentado Efraín a la izquierda porque era el menor. Sin embargo, Jacob, aunque tenía la vista nublada, él tomó su derecha y la puso sobre Efraín, tomó la izquierda y la puso sobre Manasés. Cruzó. José, al ver aquello que Jacob los estaba bendiciendo de esa manera, le dice, no es así, padre mío, no es así, padre mío. Pero Jacob, que tenía esa comunión con Dios, le dijo, no, hijo, no lo dejó que cambiara sus manos. No, lo sé, hijo, dice Jacob, lo sé, hijo mío, lo sé, hijo mío. Dos veces le dice a José, lo sé, hijo mío, lo sé, hijo mío, lo sé. Pero el menor será más grande que el mayor. Muchas veces queremos corregir a Dios, queremos corregir lo que Él está determinando, y lo que Él dice se cumplirá. Jacob cruzó sus manos para bendición, y allí estaba la bendición de Dios que habría de cumplirse. Muchas veces pensamos que Dios está haciendo las cosas de una manera que no corresponde porque nosotros vemos otra realidad, así como la veía José. Él estaba viendo una realidad. Sí, hermano, tú ves la realidad aquí que se presenta,
pero Dios ve la realidad que llegará al final de los tiempos. Entonces nos desesperamos, queremos cambiar las manos y decirle, Padre, esta va para acá, esta va para acá. No, hijo mío, no, lo sé, pero Él será más grande. El futuro está en manos de Dios. Nosotros vemos la realidad. ¿Y qué nos toca? Hacer lo que José, descansar en que su padre tiene la sabiduría y él puso la mano sobre la cabeza correcta. Y si él puso la mano hacia la izquierda, hacia su izquierda, siendo la derecha, así quedará. Si él puso su izquierda sobre la derecha, así quedará. Donde Dios ponga su mano, allí permanecerá. Y a nosotros nos toca solamente decir lo que decía Habacuc, y con eso terminamos. Yo permaneceré en mi lugar, pisando sobre la roca. Es Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Yo estaré puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré y velaré. Dice la versión de las Américas. Versión Peshita: yo permaneceré en mi lugar pisando sobre la roca y estaré expectante para ver qué dice el Señor o qué sucede con mi pueblo. ¿Qué es la espera? Si tarda, no desmayen. Entonces, el día de hoy la invitación es a continuar, sabiendo que Dios trazó un plan perfecto más allá de lo que nosotros podemos ver, así como había José simplemente la realidad aquí, pero recordemos que no vemos la realidad que está más allá de la realidad que existe ahorita. Dios ve lo inexistente para nosotros, pero existente para Él. Nosotros vemos lo existente para nosotros y lo inexistente todavía que no lo vemos. Pero tanto lo existente presente como lo inexistente futuro, las dos cosas son una realidad. Que nos resta solamente esperar en Dios. Hermanos amados, oramos, le damos gracias a Dios, bendecimos su nombre y nos retiramos agradecidos por Dios, por su obra y por su poder. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por lo que haces. Te damos gracias, Señor, porque tu respuesta llegará, no tardará, Señor. ¿Qué nos toca a nosotros sino solamente el permanecer, Señor, calladamente, no queriendo cambiar tus manos, Señor, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, porque tú sabes, Señor, y tienes el control de cada circunstancia y sabes lo que sucederá al final. Señor, decía el profeta, clamo y no respondes, pero cuando él clamó, tú le respondiste, y tu respuesta fue, vendrá esto, espérala, si tarda, no desmayes, sigue adelante. Y es el mismo mensaje para nosotros. Si tarda, no desmayaré, Señor, no desmayaré, permaneceré claro, firme sobre esa roca, esperando, velando, Señor, hasta que aquello se cumpla. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Que la paz que viene de ti, de tu Espíritu Santo, nos haga reposar siempre en que tu respuesta se manifestará y que tus obras, Señor, estarán en medio de la época, cualquiera que sea en la que vivimos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Mis amados hermanos, nos retiramos. Yo me quedo maravillado de lo que Dios hace. Me quedo maravillado realmente de lo que Dios manifiesta, de esa palabra que tiene cumplimiento siglos y siglos después, y ver cómo lo único que nos pide Dios, espera, la respuesta va a llegar. Así es que, hermanos, los animo a seguir y continuando firmes hasta el final, porque la respuesta llegará. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo. No veo a nuestro hermano Carlos animándonos ahora, siempre nos anima, ánimo. Así es que, hermano Carlos, animados, todos juntos seguimos adelante. Dios los bendiga, buenos días.
Ah, ya apareció mi hermano. Ah, ok, ánimo. Ya me hacía falta el ánimo, Carlos. Dios te bendiga. Gracias.